Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Todos listos? Sí, Qué bueno. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? buenas noches. Buenas noches. Hola Sofía, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien. No sé si ya estamos listos para comenzar o todavía nos faltan los panelistas, Sofía. Falta solamente el doctor Negrete. Esperemos hasta las 7:05 y comenzamos. Listo.
Bueno, buenas noches. Creo que ya estamos todos presentes, así es que les agradezco a todos por su presencia. Gracias a Diego, Ricardo, al doctor Valencia, porque van a estar con nosotros. Así es que, Sofía, creo que podemos comenzar ya con el caso. Buenas noches. Listo, muchas gracias. Entonces, este es el round de cirugía general. El caso es un paciente adulto joven con vómito persistente. Como moderador, el doctor Diego Viteri, como invitados de cirugía general, el doctor Ricardo Negrete, por parte de medicina interna, el doctor Daniel Valencia y el doctor Santiago Vallejo por imagenología. Entonces, en cuanto a la historia clínica, se trata de un paciente masculino de 30 años, nacido en Quito y residente en el Tena, de estado civil de unión libre. Religión católica, ocupación ingeniero forestal. Su tipo de sangre es ORH positivo, no refiere a alergias ni transfusiones. Como motivo de consulta acude por vómito. El día 31 de agosto refiere presentar náusea y vómito por varias ocasiones de contenido alimentario, de manera inicial y posteriormente bilioso, sin otros síntomas acompañantes. Este cuadro clínico dura 2 días, motivo por el cual acude a un hospital en el Tena, en donde recibe hidratación y analgesia, lo cual mejora su estado clínico por el lapso de 10 días. Tiempo tras el que se repiten estos episodios nuevamente de náusea y vómito que llegan a autolimitarse espontáneamente. Este cuadro clínico se repite por 4 ocasiones más separadas por 1 semana. Todos estos autolimitados con medidas de rehidratación. En octubre, referido a una casa de salud en Quito, en donde permaneció hospitalizado durante 6 días y se le realizan exámenes de imagen como ecografía y tomografía abdominal sin evidencia de patología aparente. No se dispone de los informes del momento que el paciente acude a nuestro hospital. Es dado de alta y refiere un nuevo episodio de vómito 2 días después. 15 días previos a acudir a nuestro facultativo, el paciente presentó vómito todos los días con episodios cada 30 minutos con intolerancia a la dieta e interrupción del descanso nocturno. Los episodios de vómito estaban precedidos de malestar abdominal en mi abdomen superior y de sudoración profusa. Se iniciaron medidas de hidratación parenteral, se prescribió metoclopramida 10 miligramos cada 6 horas, pantoprazol diario, amitriptilina en dosis no especificadas, sopriclona al dormir y en el april 5 miligramos cada día por aparentes elevaciones de la tensión arterial durante estos episodios. El paciente no refiere haber recibido prescripción de antibióticos. Dentro de la revisión actual de sistemas se evidenció una pérdida de peso de 20 kilogramos aproximadamente desde el inicio del cuadro, o sea, de 3 meses de evolución. El paciente pesaba previamente 75 kilos. Como pertinentes negativos, negaba deposiciones diarreicas, ictericia, lesiones o molestias en la piel o genitales, no había secreción uretral ni sintomatología urinaria. Como antecedentes, el paciente presentó una fiebre reumática a los 10 años, por lo cual recibió tratamiento con dosis de penicilina mensual 3 años. No presenta antecedentes quirúrgicos. Dentro de los antecedentes epidemiológicos, recibió vacunación para SARS-CoV-2 con 2 dosis de Sinovac. En cuanto a los antecedentes familiares, uno de sus hermanos de 38 años presenta insuficiencia renal en estadio 3 por una aparente glomerulonefritis de origen estreptocócico. En cuanto a los hábitos, el paciente refiere previamente al cuadro a una alimentación de 3 veces al día en horarios irregulares. La dieta era alta en carbohidratos y en fritos. La micción la realizaba 3 veces al día, la deposición 1 vez al día. No realizaba actividad física. Refería consumo de alcohol socialmente, negaba consumo de tabaco o de otras sustancias. Y negaba contactos sexuales de riesgo. En cuanto al examen físico,
La tensión arterial estaba dentro de parámetros normales, una frecuencia cardíaca al límite de 100 latidos por minuto, frecuencias respiratorias y temperatura, saturación normal. Lo que llama la atención es el peso de 56 kilogramos con un índice de masa corporal de 17.5, siendo un índice bajo. En cuanto a los pertinentes positivos, las mucosas orales eran secas, el llenado capilar estaba enlentecido de 3 segundos. En cuanto a pertinentes negativos, las escleras eran anitéricas, el murmullo vesicular estaba conservado, no había hepatomegalia, ningún signo de circulación colateral, el abdomen no se encontraba distendido, los ruidos hidroaéreos presentes, suave, depresible, el abdomen no doloroso a la palpación superficial, pero sí a la palpación profunda en epigastrio. No se palparon masas ni visceromegalias. No existía signo de y no se encontraban edemas. El resto del examen físico sin alteración. En cuanto a los exámenes... Sofía, espérate un ratito. Claro. Doctor Valencia, una pregunta. ¿Cómo abordaría un paciente masculino joven con vómitos persistentes? ¿Cuál sería el abordaje clínico que propondría en este paciente? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bueno, en realidad cuando hay varias cosas, ¿no? El paciente es joven y cuando son los episodios iniciales, pues uno lo aborda con los exámenes básicos, primero viendo los antecedentes, si es que hay algún dato que nos llama la atención, pero en realidad como de inicio pues se da tratamiento asintomático, pero en este caso, en este paciente, pues ya llama la atención algunas cosas, ¿no? La evolución tórpida y los síntomas constitucionales. Es decir, si este paciente ya viene con pérdidas de peso, ya tiene un índice de masa corporal, pues en desnutrición, una mala respuesta a la medicación que se le ha dado, pues ahí ya nos está dando una alerta, ¿no? Que no es algo tan común, porque de entrada, pues un paciente que tiene náusea, vómito, pues se le da hidratación, antieméticos, protector gástrico como algo básico. Y se amplían los estudios normales de base, pues endoscopías, para buscar la causa. Pero en este caso, en este paciente ya nos está dando una alerta, ¿no? Entonces eso es muy importante en el caso. Ricardo, ¿cómo abordarías este caso? Tal como está hasta ahorita. Bueno, ahorita lo que tenemos, buenas noches con todos primero y gracias por la invitación. Bueno, tenemos un paciente con sintomatología recurrente, con intolerancia oral, con pérdida de peso recurrente. Entonces, en este aspecto hay varios factores que pueden desencadenar confusión. Y es que ya estuvo manejado en otro lugar, que se hizo aparentemente estudios tomográficos y no encontraron una causa de la obstrucción. Sin embargo, creo que ahí el siguiente paso probablemente sea realizar un estudio endoscópico, porque no tiene el paciente clínica de distensión abdominal y obviamente no sospecharíamos de un cuadro obstructivo bajo. Probablemente, si es que nos confiamos en ese estudio tomográfico inicial que habla de que no hay patología, probablemente un estudio endoscópico sería una opción para mí, porque la tomografía fue reciente. Si dispongo de las imágenes, probablemente revisar nuevamente, revalorar el caso y obviamente no cede al tratamiento sintomático. Entonces hay una causa de una obstrucción probablemente alta que sería una opción de búsqueda. Listo, sigamos, Sofía, con los exámenes. Entonces se realizan exámenes de laboratorio, dentro de los cuales, bueno, se realiza una biometría hemática que está dentro de los parámetros normales, tiempos de coagulación normales, una química sanguínea normal, una albúmina dentro de rango. Se realizan pruebas de función hepática, GGT, fosfatasa alcalina, lipasa, amilasa
bueno, amilasa normal, la lipasa está incrementada en dos veces el valor normal. Se realizan electrolitos, se evidencia una hiponatremia leve de un sodio de 133. Las bilirrubinas normales, se realizan pruebas de función tiroidea, donde se evidencia una leve disminución de la T3, por lo demás del resto normal. Se le realizó también un examen para VIH, un antígeno P24 y anticuerpos para HIV 1 y 2, los cuales fueron negativos. Igual estudios para hepatitis B y C negativos. Después de esto se realizan estudios de imagen. Inicialmente se realiza una ecografía abdominal en donde el estudio es normal, el hígado no evidencia ninguna lesión ocupante, las vías biliares intra y extrahepáticas normales, el hepatocolédoco mide 2.3 milímetros, la vesícula de paredes delgadas, no hay evidencia de litos, el páncreas, los riñones, el vaso, la aorta de aspecto normal, no hay líquido libre ni adenomegalias. Posterior a eso le solicitan una radiografía de tórax en donde se ven los ángulos costofrénicos conservados, no hay ninguna lesión, es una RX normal. Ahí. Posterior a esto, bueno, nos planteamos como impresión diagnóstica para iniciar un vómito crónico en estudio, una probable enfermedad acidopéptica, trastornos de la motilidad gástrica por el vómito persistente, una probable obstrucción intestinal parcial, el peso bajo, evidenciado por el examen físico y un desequilibrio hidroelectrolítico. Como plan terapéutico, inicialmente se inicia rehidratación, analgesia, se administra un protector gástrico. Además de esto, la administración de antieméticos y se plantea realizar una endoscopía digestiva alta, como mencionó el doctor Negrete. Entonces, en cuanto a las indicaciones del ingreso, el paciente se lo deja con una dieta de líquidos claros sin residuos y desde las 7 de la mañana del siguiente día en NPO para la realización de la endoscopía. Se le administra una hidratación a base de dextrosa al 5% en solución salina, 80 ml por hora, el omeprazol a 40 miligramos día, ondansetron, paracetamol y sopiclona para la noche. En cuanto a la evolución del primer día, el paciente durante la mañana se encontraba asintomático, no presentaba dolor, náusea ni vómito. Sin embargo, en la tarde, presenta un cuadro de un episodio de dolor abdominal en epigastrio y vómito. Los signos vitales fueron normales, el abdomen no se encontraba distendido, los ruidos hidroaéreos estaban presentes, el abdomen era suave, depresible. Y no existía rebote. Ese día se le realiza la endoscopía y por la persistencia del vómito a pesar del antimético iniciado, se le añade metoclopramida cada 8 horas. Se realiza la endoscopía digestiva alta, en donde podemos ver en estas imágenes podemos ver un islote de una mucosa ectópica a nivel del esófago cervical. Se evidencia una gastropatía petequial. Además de esto, una gastropatía erosiva. Además, bueno, en esta zona pilórica, también unas zonas de nodularidad a nivel antral. En el duodeno no se evidencia ninguna alteración, ni en la zona ni en el ámpula de Vater. Las vellosidades de esta zona son normales. Y en la región prepilórica hay igual unas zonas de gastropatía erosiva.
por lo cual se toman unas biopsias que dan un reporte de una gastritis crónica moderadamente activa. El segundo día de evolución, el paciente en la mañana presenta un dolor en epigastrio de leve intensidad, presenta náusea que no llega al vómito y tiene 4 deposiciones diarreicas. Los signos vitales son normales, el abdomen no se encuentra distendido, los ruidos hidroaéreos presentes, el abdomen es suave, depresible, con un poco de dolor en epigastrio, a la palpación y no hay rebote. Este día se le solicita por parte de medicina interna un tránsito intestinal, pero el paciente al no tolerar el contraste se lo suspende, por lo cual plantean la realización de una enterotomografía. Para el siguiente día. Doctor Vallejo, una pregunta. En un paciente con vómito persistente por radiología, ¿cuál sería la secuencia o el abordaje ideal que se debería tener para llegar a un buen diagnóstico en el contexto de este caso? Buenas noches. Probablemente desde lo más simple a lo más complejo, es decir, comenzar desde un eco de abdomen superior. Si se quiere progresar algo, podría complementarse el solicitar una serie, un tránsito, estaría a la mano. Y después la tomografía. Si se sospecha algo gastrointestinal, pues la ecografía siempre tiene la limitación que no nos va a permitir valorar el estómago, el duodeno, y de hecho si tiene interposición de gas o dependiendo del paciente no va a ser un buen método, pero consideraría que el orden en el que se fue solicitando en este caso los estudios es bastante concreto. Listo. Sí, Sofi, sí. Ya. Entonces, el tercer día de hospitalización, el paciente se encontraba asintomático, los signos vitales normales, él persistía con leve dolor a la palpación profunda en el epigastrio. Este día se le inicia una dieta líquida amplia y se le realiza la enterotomografía. Doc, voy a desconectarme para que le pueda... El doctor Vallejo que nos ayude, por favor. Gracias. Correcto, voy a compartir pantalla. Ok, primero 1000 disculpas porque no tenemos la tomografía como tal, dado el cambio de sistema que tenemos en el servicio, pero con Sofi pudimos recopilar algunas de las imágenes y colocamos las imágenes más importantes. Una tomografía contrastada, corte axial. Tenemos una fase arterial, vemos la aorta con contraste, la vena cava inferior no tiene aún contraste. Esta estructura que va descendiendo desde aquí, esta corresponde a la arteria mesentérica superior. Vemos el paso normal del duodeno por delante de los grandes vasos, desde la derecha hacia la izquierda. Y pues si llama algo la atención en este caso y que ya nosotros lo reportamos es que la distancia entre la arteria mesentérica superior y la aorta es bastante estrecha. Sí se puede ver el puntero, ¿correcto? Sí, gracias. Sin embargo, no se aprecia, al menos en esta imagen, una franca ectasia retrógrada del marco duodenal, pero la distancia sí es corta. El resto de la imagen es normal. Este es un corte coronal en una reconstrucción con corte un poquito más grueso con el objetivo de permitir mostrar la arteria mesentérica superior como está descendiendo y esta imagen que se encuentra aquí corresponde al duodeno, igual está reconstruida y las dos imágenes están en realidad superponiéndose, pero nos permite ver la relación que existe entre la arteria mesentérica superior y el marco y el duodeno y vemos que acá en el momento en el que está pasando entre la arteria mesentérica superior, la aorta está más atrás de esta imagen. No la mostramos acá, pero no existe una franca distensión, no existe una ectasia retrógrada del duodeno y el estómago que no se le deja ver mucho aquí en esta imagen tampoco estaba distendido. Esta es una resonancia con supresión grasa. Es una fase contrastada, tenemos la aorta con contraste, tenemos la vena cava superior. Este es el páncreas, llamaba la atención un poco un área un poco como separada del resto de la cabeza del páncreas. Estamos viendo aquí, esta es la confluencia portal y tenemos esta parte, este es el marco, este es el duodeno, la segunda porción del duodeno que está descendiendo y esta imagen pues
era un poco peculiar por su localización, estaba algo separada de la cabeza del páncreas. Sin embargo, la intensidad de señal, al menos en esta imagen, es igual al resto y no existe como tal un realce patológico, y pues sí se levantó la sospecha de que esto eventualmente podría ser algo adherido al páncreas hacia el surco pancreatoduodenal, pero aquí la señal es bastante similar a la del resto del tejido pancreático. Si nosotros pensaríamos que esto envuelve al duodeno, siempre sospechar en diagnósticos como páncreas anular, pero en realidad no es consistente con eso. Esta es una reconstrucción, corte coronal, colocamos algunos rótulos, tenemos aquí corte, perdón, sagital. Esta es la aorta, es arteria mesentérica superior, el tronco celíaco, y vemos que en esta flechita donde está mencionando, donde está señalando acá, es el duodeno que está pasando a través de las dos estructuras vasculares. La distancia entre las dos ya comenzamos a ver que es bastante estrecha, bastante escasa. Normalmente lo que estamos midiendo aquí es el ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Tenemos un ángulo de 47 grados. Este ángulo es normal. Nosotros esperamos que el ángulo sea por lo menos de unos 25 a 30 grados. En este caso está dentro de lo esperado, pero la distancia que existe entre la arteria mesentérica superior y la aorta es bastante estrecha, apenas de 4 milímetros. El duodeno es la distancia que tiene el duodeno para pasar el bolo alimenticio hacia el intestino delgado. Esto se corrobora acá en el corte sagital. Tenemos apenas 4 milímetros, y lo que vemos aquí en un corte es justo el duodeno. Entonces, hasta este punto nosotros, bueno, no voy a decir en qué es lo que estamos pensando, pero para que Sofi pueda continuar, pero pues esos son los hallazgos de la tomografía. No sé si es que existe alguna duda referente a la misma. Esto es una reconstrucción tridimensional. Aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica superior. Este no es el duodeno, esta es la vena renal izquierda que tiene contraste y por eso se pinta. El duodeno en realidad estaría pasando acá, pero como no tiene contraste aquí, pues no se logra reconstruir, pero se ve que la distancia entre los dos es estrecha. Listo. Doctor Valencia, hasta aquí, ¿qué pensaríamos? ¿Qué podríamos hacer con este paciente? Bueno, en realidad hasta aquí todavía no llegamos a un diagnóstico claro, pero sí nos llama mucho la atención lo que el doctor Vallejo nos está analizando las imágenes. Es un muy buen estudio, realmente la tomografía es hacia donde nos encaminaríamos para ampliar el diagnóstico y en realidad buscar causas diferentes, ¿no? Porque, como les decía, el paciente llamaba la atención mucho que a pesar de las medidas iniciales, pues siga con la sintomatología, con una endoscopía que realmente no nos aportó mucho dentro de los diagnósticos iniciales. Se veía que podía ser una enfermedad acidopéptica. En realidad, ni siquiera se vio signos de esofagitis en la endoscopía, sino una gastritis de ahí que no llamaba mucho la atención. Y tampoco se evidenció de compresión extrínseca, ¿no? Porque a veces existe compresión extrínseca a nivel gástrico y eso. Nos quedamos de ahí y esta tomografía nos da un poco de luz que pueda haber esa estrechez del duodeno. Pero creo que todavía no está muy claro el diagnóstico. No sé si es que la sintomatología sigue persistente en el paciente. Tendríamos que analizar, ¿no? Otra cosa es que el paciente, a pesar de que esta sintomatología es recurrente y pierde peso, existen otros datos, ¿no? Que se descartó VIH o síntomas, enfermedades malabsortivas también se podría haber pensado, pero sin embargo no tiene mucho la consistencia de eso porque es vómito el predominante más que diarrea o eso, y también tiene proteínas normales y albúmina, y esas cosas se van encaminando como que podría ser la causa más bien compresiva, ¿no? Ricardo, quirúrgicamente, ¿qué pensarías o qué hasta este momento? O sea, es un paciente bien complejo de lo que vamos viendo. Realmente la endoscopía no te muestra una obstrucción de la salida gástrica. La tomografía, pues no es concluyente. Para pensar en un síndrome de pinzamiento aortomesentérico, el criterio es que sea menor a 25 grados el ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior, y no se ve eso.
sí se ve esta aparentemente obstrucción del duodeno, pero tampoco es muy concluyente como para arriesgarte ya directamente a un tratamiento quirúrgico. Es un poco complicado realmente. Probablemente revalorar nuevamente los antecedentes, la clínica del paciente, probablemente solicitar tal vez de ayuda con algún otro estudio. No sé si una resonancia tal vez te pueda ayudar, porque no se ve un segmento de oclusión. Entonces, es complejo. Yo le veo todavía a un paciente sin diagnóstico, concuerdo con Daniel. Y realmente, desde el punto de vista quirúrgico, si yo no tengo un diagnóstico que se va a beneficiar de una actuación quirúrgica, pues todavía no haría nada. Eso digo. Doctor Bermeo, ¿qué opina hasta ahorita? ¿Qué hubiera hecho hasta este momento? Buenas noches. Bueno, de acuerdo al cuadro clínico, pues la primera intención es hacer una endoscopía, como se ha hecho, y sin embargo, pues es normal. Creo que los hallazgos de gastritis no representan una justificación de la etiología. Y después de los estudios realizados, pues la única normalidad que hay es esta estrechez o disminución del espacio vascular por donde pasa el duodeno. Siendo esta la única anormalidad, pues yo creo que hay que ir por esa investigación, es decir, un tránsito intestinal. La resonancia también mostraba que había una estrechez, es decir, quedarnos con la hipótesis de que hay una obstrucción extrínseca en la tercera porción del duodeno y que esa es la causa de este vómito persistente, complementado con un paciente pues, con una nutrición alterada. Entonces creo que lo que hay que hacer es seguir en la investigación de esta única sospecha, que es una alteración en el tránsito en el duodeno. Doctor Vallejo, ¿algún otro estudio que nos pueda ayudar en este caso? Aparte de porque yo creo que en la parte gastrointestinal la tomografía es mejor que la resonancia, pero no sé si hay algo mejor, ¿no?, que nos pueda apoyar. Creo que la pista se la buscó, era el tránsito gastrointestinal, ver cómo hay paso o no de el contraste desde la segunda, tercera y más adelante porción del duodeno, pero lastimosamente el paciente no pudo tolerar el examen y por eso no pusimos las imágenes, porque no eran buenas, el paciente simplemente vomitó y ese hubiese aportado unas imágenes que hubieran aclarado si es que hay o no una dificultad para transitar, pero en realidad el paciente no toleró el examen. Doctor Vallejo, y una pregunta, tal vez existe algún otro tipo de medición a nivel radiológico que nos confirme el diagnóstico de la Cuando sospecha que tenemos. para acentuar la presencia de este diagnóstico de un síndrome de arteria mesentérica superior o un síndrome de Wilkie, tenemos que nosotros buscar ectasia, dificultad para evidencia de que esto está realmente causando una estrechez. Entonces era un poco ambigua la situación porque a pesar de que la distancia es muy corta, el ángulo es normal y no hay ectasia, gastrectasia ni dilatación del esófago, del duodeno, pues no dejaba claro si es que esto era causa o consecuencia. El paciente viene bajando de peso durante los últimos meses de forma marcada, entonces también cuando los pacientes bajan de peso, la grasa aquí en todo, no solo en el panículo adiposo, sino en el mesenterio, que es todo lo que tenemos aquí, hipodenso, también va perdiéndose y los órganos van cada vez siendo más próximos, las asas se aproximan entre sí. Entonces está complicado. Si es que fuese algo vascular, si quisiéramos medir algo, velocidades, por ejemplo, hay otros tipos de síndromes compresivos vasculares, como por ejemplo el síndrome de ligamiento arcuato medio, que está más arriba, donde la compresión no está a nivel de la arteria mesentérica superior, sino a nivel del tronco celíaco. Podemos nosotros hacer un Doppler para ver si es que hay una estrechez
a nivel del tronco celíaco y tenemos elevaciones de las velocidades y alteraciones de los flujos, pero no es el caso porque la arteria como tal no es la que está con compresión, sino es el duodeno que está comprimido entre la arteria y la aorta, es decir, no creo que exista otra posibilidad. Claro, hasta el momento un poco complejo porque no cuadra, o sea, no llegamos a tener un diagnóstico de certeza. Tal vez la duda es que si esa disminución del espacio que existe se originó con la pérdida de peso progresiva que ha tenido el paciente. Lo que tal vez no sabemos todavía es qué originó los vómitos iniciales. Pues, o sea, el cuadro inicial del paciente es lo que no sabemos porque aparentemente por la historia clínica la baja de peso es posterior al inicio de los vómitos. A veces en estos cuadros de síndrome de Wilkie, según lo que se menciona, es que terminan siendo más bien consecuencia de una baja de peso. Por ejemplo, operas a un paciente bariátrico, baja mucho de peso, baja muy rápido y termina teniendo este síndrome. Aquí más bien empezó con el vómito y terminó teniendo probablemente esta disminución del espacio, que es lo que no sabemos bien y no está claro. Entonces, pero no tenemos otro diagnóstico tampoco, porque es un paciente joven. Obviamente con los estudios de endoscopía y de imagen es la única pista que se tiene ahorita para darle un manejo. Y pese al manejo clínico que se hizo bien en NPT, se empezó con medicamentos, el paciente tampoco ha mejorado. Entonces, estamos hasta ahí. Sofi, ¿qué pasó después? Okay. Listo. Entonces, la evolución del cuarto día, el paciente se encontraba sintomático, tenía buena tolerancia a los líquidos iniciados, el examen físico fue normal, se le progresa la dieta, una dieta blanda, fraccionada en 4 tomas. Sin embargo, al siguiente día el paciente nuevamente presentaba dolor, náusea y 5 episodios de vómito, inicialmente de contenido gástrico y posterior a ello bilioso. El abdomen presentaba dolor a la palpación y los ruidos hidroaéreos estaban incrementados. Debido a esta evolución se decide disminuir la consistencia de la alimentación y se regresa a una dieta líquida amplia fraccionada en 6 tomas. El sexto día el paciente ya no se encontraba con dolor, presentaba todavía vómito en menor frecuencia, 2 veces de tipo bilioso el examen físico normal. Este día se realiza una interconsulta a cirugía. Debido a los hallazgos que se encontraron en la enterotomografía de esta zona de realce en el surco pancreatoduodenal, el día 14, o sea, el 7º día de hospitalización, se decide realizar una ecoendoscopía para caracterizar bien esta imagen. Tal vez se sugería que podría corresponder a una neoplasia neuroendocrina, entonces se complementó con este estudio y se realizaron exámenes de laboratorio. El paciente se lo dejó en NPO para el estudio. Entonces, los exámenes complementarios que tenemos del día 14 evidencian una hemoglobina de 12.8 correspondiente a una anemia de tipo normocítico normocrómico. Además, los tiempos de coagulación estaban prolongados del TTP. La química sanguínea normal, el colesterol de 95, el resto de parámetros normales. Las proteínas totales disminuidas en 5.62 y una albúmina a comparación de la de ingreso justo al límite de 3.5. La hiponatremia persistía siendo leve nada más y el resto de parámetros de electrolitos normales. Entonces, este día se realiza la ecoendoscopía, el reporte del estudio fue normal, se descartó cualquier lesión neoplásica a nivel de la cabeza del páncreas, que era una de las sospechas que podía también estar causando este cuadro clínico. Por lo cual, al
¿no? Al descartar eso y con los hallazgos positivos del acortamiento de la distancia ortomesentérica, se lo catalogó como un síndrome de arteria mesentérica superior. Se realizó una valoración prequirúrgica que no tenía contraindicaciones, tenía un riesgo de ASA2 y por parte del servicio de cirugía se le recomendó iniciar o incrementar el aporte calórico proteico y también darle un suplemento nutricional por nutrición parenteral. Y el plan fue realizar una duodeno y una anastomosis laterolateral laparoscópica. Ricardo, ¿qué opinas viendo que no mejora el paciente, sigue vomitando y con estos hallazgos, qué otro camino hubiéramos tomado? ¿Qué más podríamos hacer o está bien con lo que se decidió? A ver, yo le veo compleja la decisión ahí porque no sé si me corrige el doctor Vallejo, pero el diagnóstico de un síndrome de Wilkie es del pinzamiento con un ángulo menor a 25 grados. No tenemos ese criterio. Y el otro criterio, obviamente, es la oclusión extrínseca del duodeno en un estudio tomográfico o la falta de paso en un tránsito intestinal. Entonces, realmente todavía no tenemos un diagnóstico de certeza y un procedimiento en el que vamos a hacer una liberación de la tercera porción del duodeno y hacer una anastomosis duodeno-yeyunal. Sin un diagnóstico de certeza es un poco complejo. No sé si intentaría otra vez hacerle un tránsito. Realmente todavía no estoy convencido de que el camino quirúrgico es el adecuado porque no tengo un diagnóstico de certeza. Entonces, yo en este punto todavía no sé si tomaría ya una decisión quirúrgica. Doctor Riofrío, ¿qué opina hasta aquí? ¿Qué haría? No está. Doctor Bermeo. Una pregunta antes de contestar para el doctor Vallejo. El tránsito intestinal, pues evidentemente se utiliza contraste, pero creo que con la tomografía se puede hacer solo con agua. Y sí, pues habría que, como dice el Ricardo, extremar los estudios para tener una comprobación de que hay una obstrucción en la tercera porción del duodeno, pero realmente no creo que todavía tenemos una confirmación. No sé si es que hay algún estudio de algún radiofármaco para hacer un estudio de vaciamiento gástrico que también nos podría ayudar, pero evidentemente este paciente no tiene una disección gástrica de un estómago retencionista, pero pues ir hacia algún examen que nos dé alguna certeza antes de tomar una decisión quirúrgica. Como fue una enterotomografía, al paciente se le dio agua vía oral, es decir, el agua tiene por objetivo distender las asas y también ejercer un contraste negativo. Cuando nosotros administramos el contraste endovenoso, que es positivo, pues podemos jugar con los contrastes y eventualmente ver áreas de estrecheces o realces patológicos. Es decir, si teníamos esa preparación. Creo que la propuesta de Ricardo es bastante buena. Tal vez se podía haber intentado repetir, a pesar de que se falló en el primer intento para obtener alguna imagen buena. En lo que respecta a medicina nuclear, en realidad no lo sé, yo no hago medicina nuclear, no tengo experiencia con esto, pero pensaría que igual son estudios generalmente costosos. El problema de los estudios de medicina nuclear es que no son muy anatómicos, son más bien estudios funcionales y pues ver si es que transita o algo se mueve ahí. No sé cuán fácil sea en realidad, pero esto. Doctor Gordillo, que estuvo a cargo del caso, ¿cuál fue o sea, cómo se vio el caso para tomar la decisión quirúrgica? Hola, buenas noches con todos. A ver,
Bueno, nosotros bajamos a revisar nuevamente las tomografías y en efecto, como dice Ricardo, el ángulo que había entre la aorta y la mesentérica superior no era un ángulo menor a 20 grados, que es lo que te da el diagnóstico de Wilkie. Pero también otro punto a tomar en cuenta para el diagnóstico de Wilkie es la distancia que existe entre la aorta y la arteria mesentérica superior a nivel de la tercera porción del duodeno. Esta distancia tiene que ser mayor a 10 milímetros. El momento en el que le medimos en el computador del tomógrafo, pues esta distancia daba, si mal no recuerdo, 3.7, creo que llegaba hasta 4 milímetros. 3.9. Entonces, 3.9, sí. Entonces, el diagnóstico de Wilkie tomográfico, más que por el ángulo aortomesentérico, se dio por la distancia que existía entre la aorta y la mesentérica superior. Y se evidenció que en este sitio donde habían 3.9 milímetros, era donde estaba comprimido la tercera porción del duodeno. No sé si puedes ponerle la imagen de la tomografía. Claro. Seguro. Entonces es así como llegamos al diagnóstico tomográfico. Y sin evidenciar paso por el duodeno, con presión en la tercera porción y con esta distancia que era de 3.9 milímetros. Entonces, por eso tomamos básicamente la decisión quirúrgica. La imagen, esa es la imagen. Ahí está marcado. Entonces, 4 milímetros la distancia que existe y esa manchita negra, por decirlo así, que está ahí entre la aorta y la mesentérica, era la tercera porción del duodeno. Entonces, nosotros hicimos una revisión bibliográfica para esto y, como te digo, no solo se considera el ángulo aortomesentérico para el diagnóstico, sino muchas de las revisiones toman en cuenta la distancia más bien entre la aorta y la mesentérica. Sí, eso es lo que te podría decir. Ya. Doctor Valencia, una cosa, ¿considera que estuvo suficiente la parte nutricional? ¿Cómo abordan en la parte clínica, en la forma, nosotros en cirugía a veces damos 7 días preoperatorios de NPT cuando el paciente está un poco desnutrido y eso para operar? ¿Ustedes consideran que así está bien o se manejan de alguna otra manera? En la parte nutricional, pensando en que el paciente ha estado 3 meses vomitando, sin comer, si bien la albúmina salió en 3.5, a veces hay otros criterios que se puede usar, como la ferritina, porcentaje de linfocitos como parámetros nutricionales. La prealbúmina también se podría usar. ¿Qué piensa de esto? ¿O solo con la albúmina es suficiente? Ya, bueno, en realidad el paciente aparentemente comienza a descender, ¿no? Los niveles comienza a desnutrirse más bien en hospitalización. Claro que previamente ya tenía su baja de peso, pero en hospitalización comienza a haber anemia y ya vamos viendo el descenso de la albúmina y todo. Eso ya nos llamaba la atención y bueno, sí podemos utilizar la prealbúmina como un marcador y la albúmina obviamente son muy sensibles para desnutrición. Y en cuanto a la parte nutricional, pues creo que también existe en el síndrome de estrechez de mesentérica un tratamiento conservador, ¿no? Que se podría haber dado una hipernutrición, darle mucho aporte y ver la evolución. No sé si ahí, eso creo que va en base a mejorar la grasa mesentérica, pero creo que no era el caso del paciente. Y es variable, no creo que existe un consenso para cuántos días dar una dieta hiperproteica y todo, sino que más bien se va viendo los parámetros del laboratorio que estén acordes y al estado en el que se puede llegar, ¿no? Depende mucho de la situación clínica del paciente, pero en este caso creo que no tenía una desnutrición tan marcado, tan seria como para darle un aporte más prolongado de nutrición. Listo. Levantó la mano. Ya. Sí, solo para acotar un poco lo que decía Alberto. Bueno, realmente el síndrome de Wilkie es de tan poca frecuencia y tan raro que no existe una guía clínica o estudios randomizados o en un estudio
de un gran poder estadístico que nos dé pautas extremadamente claras. Entonces, ahí sí es cuando vamos a estas series de casos, estudios retrospectivos que nos dan cierta luz en criterios. Porque, claro, el criterio más fuerte es el ángulo, pero sí, efectivamente, como dice Alberto, en algunos estudios que no tienen una gran cantidad de casos, pero sí han tratado y han puesto esta distancia entre la aorta y la mesentérica superior también como un criterio. Entonces, interesante la decisión y el razonamiento, y felicitaciones, Alberto, por tomar esa decisión, porque realmente yo no sé si lo hubiera tomado con lo que tenía. Listo, Sofi, sigamos. Ya, entonces el octavo día de hospitalización, el paciente persistía con náuseas, los signos vitales y el examen físico estaba normal. Este día se decide colocar un catéter venoso central a nivel de la vena yugular derecha para iniciar como tal la nutrición parenteral. Se inicia Smoftaviven a 1600 kilocalorías a una velocidad de infusión de 60 ml por hora, además de una dieta hiperproteica por vía enteral a base de purés y papillas. Se realiza una radiografía de tórax de control, en la cual era normal, sin complicaciones del procedimiento realizado. El noveno día de hospitalización, el paciente durante la tarde presentó nuevamente dolor, vómito por una ocasión, los signos vitales están normales, el abdomen con ruidos hidroaéreos disminuidos y dolor en epigastrio a la palpación. Se lo deja en NPO y se programa una laparoscopía para la siguiente mañana. El procedimiento realizado, bueno, inicialmente se realiza la laparoscopía, se evidencia un estómago distendido y se realiza una duodeno y hay una anastomosis lateral. Vamos a ver un video en donde vemos cómo fue el procedimiento. Se colocaron 5 trócares, 2 de 12 milímetros, uno en la región umbilical, otro en el flanco izquierdo, en el flanco derecho uno de 11 y en nivel subsifoideo uno de 5 milímetros. Tal vez pueden ver el video. No. Sofía, quítale al puntero y pone la flecha para que puedas poner play. Listo, entonces aquí podemos ver cómo se levanta el epiplom y el colon transverso para exponer de esta manera la tercera porción del duodeno. En ese sector se está abriendo el peritoneo con la ayuda de un armónico. Se realiza una disección. Se prepara esta porción del duodeno. Se diseca y se moviliza. Después de esto se identifica el ángulo de Treitz y del mismo se mide 70 centímetros distales para identificar la zona de anastomosis a nivel yeyunal. Este es el yeyuno que se está aproximando hacia el duodeno. Se coloca un punto de fijación entre las dos asas para que nos ayude después a realizar la anastomosis o que facilite la anastomosis. En esta zona se está realizando las enterotomías a nivel yeyunal inicialmente. Y después a nivel duodenal. Aquí se está introduciendo la autosutura y se realiza la anastomosis lateral. Esta es una autosutura con carga azul de 60 milímetros. Se hizo una anastomosis de 30.
Esta es la enterotomía, que posteriormente se cierra con puntos continuos a base de PDS. Esta fue una duodeno y una anastomosis laterolateral en omega. Aquí se refuerza el ángulo. Ese fue el procedimiento. Como indicaciones posquirúrgicas, bueno, se dejó un control de ingesta y excreta. Previamente se me olvidó mencionar que se colocó al iniciar la cirugía una sonda nasogástrica. Entonces, al final de la cirugía se hizo un paso de azul de metileno para verificar que no haya fuga en anastomosis, la cual fue patente. En el posquirúrgico se mantiene la sonda nasogástrica con succión intermitente y se dejó un drenaje a nivel de la anastomosis. La dieta fue NPO y se reinició la NPT con Smofcaviven a base de 2.200 kilocalorías. Posterior a eso, bueno, se dejó hidratación con lactato Ringer a 40 ml por hora y las reposiciones de pérdidas por la sonda nasogástrica con lactato Ringer ml por ml. Se continuó con cefasolina por 3 dosis, paracetamol, ketorolaco como analgésicos y como antiemético ondansetron y un protector gástrico. La evolución del primer día posquirúrgico, el paciente tenía dolor intenso y náusea, no había presentado vómito. Los signos vitales normales del gasto urinario adecuado, el drenaje tenía contenido cero hemático, 6 ml, y la sonda nasogástrica, un líquido bilioso en cantidad de 300 ml. El abdomen tenía ruidos hidroaéreos, había dolor a la palpación, pero no había rebote. Se inició una bomba de tramal, con lo cual se controló el dolor. Se solicita para el siguiente día una biometría hemática de control, electrolitos y un tránsito intestinal. Entonces, el segundo día de posquirúrgico, el dolor se encontraba ya controlado, no presentó náusea ni vómito, el gasto urinario adecuado, tenía presiones, la sistólica con tendencias a elevarse, el drenaje continuaba escaso, de características aromáticas. La sonda nasogástrica produjo 700 ml de líquido bilioso. Se retiró este día la bomba y se mantuvo solamente la analgesia a base del ketorolaco con el paracetamol. En cuanto a los exámenes de laboratorio, lo único que llama la atención es una disminución de la hemoglobina en 11.8, normocítica normocrómica, y la persistencia del sodio en 133. Este es el tránsito intestinal que se realizó este día. Doctor Vallejo, no sé si me puede ayudar con esto. Claro, Sofi. Pues esto hubiese sido lo que hubiésemos querido ver en el estudio inicial. Estamos distendiendo la cámara gástrica con un medio contraste positivo y vemos una buena distensión hacia la parte del duodeno. El paso se da sin dificultad y de igual forma para las asas de intestino delgado. Este es 3 horas y 30 después. El medio de contraste ha progresado por yeyuno, ya está llegando a ilion e incluso vemos estas asas de acá. Ya pasó al colon ascendente y en este es un tiempo de tránsito normal y se finaliza el estudio. Es decir, acá estamos con un estudio normal. No hay fugas, no hay extravasaciones, no hay ectasias, no hay signos de aire ni líquido libre, no hay visceromegalias ni calcificaciones patológicas. Listo, muchas gracias.
Entonces, la evolución al tercer día postquirúrgico, el dolor se encontraba controlado, no había náusea ni vómito, los signos vitales normales, el gasto urinario adecuado, el drenaje produjo 10 ml de líquido seromático, la sonda nasogástrica tuvo una producción de 2.210 ml de líquido bilioso, los ruidos hidroaéreos estaban presentes, no había dolor ni dolor a la palpación ni rebote. El cuarto día postquirúrgico, el paciente continuaba sintomático, la sonda nasogástrica produjo 1.090 ml de líquido bilioso, el examen físico fue similar y el drenaje produjo 14 ml de líquido seromático. Este día fue dado de alta por medicina interna y se le retiró el DREN. Se inició trimebutina y también metoclopramida. Al quinto día postquirúrgico, el paciente continuaba sintomático. Este día se le cierra la sonda nasogástrica durante 8 horas y se verifica el residuo posterior a este tiempo, evidenciando un líquido en menos de 300 ml de cantidad. El examen físico a nivel abdominal fue normal, por lo cual este día se retira la sonda nasogástrica y se inicia líquidos claros. El sexto día postquirúrgico, el paciente había tolerado adecuadamente los líquidos iniciados, continuaba sintomático, el examen físico normal, por lo cual se progresa la dieta a purés y papillas en 5 tomas y se decide el alta con esta dieta. Dentro de las indicaciones del alta, la mencionada más un suplemento proteico, esta dieta durante una semana. Además de esto, paracetamol 1 gramo por vía oral cada 8 horas y control por consulta externa en una semana. El paciente acudió y había tolerado adecuadamente esta dieta, por lo cual se le progresó a una dieta blanda fraccionada en 5 tomas. Eso sería todo el caso. Bien, ¿alguna duda o pregunta del caso o comentario? Yo quiero hacer un comentario. Creo que es importante para finalizar el caso que haya un reporte sobre el vómito y sobre la ganancia de peso, el estado nutricional, porque evidentemente es el objetivo de la corrección quirúrgica. ¿Cuál fue la evolución en esos aspectos? El dolor abdominal también. El dolor estaba controlado. Sí, el doctor Gordillo está todavía presente para que nos pueda comentar cómo se encuentra Sí, actualmente. a ver, este paciente vive en el oriente, entonces yo seguimiento presencial le hice hasta los 15 primeros días postoperatorios en que se pudo quedar aquí en Quito. Las primeras semanas realmente le mantuve solo con papillas y purés y suplemento proteico, y a partir de la segunda semana le subimos a una dieta blanda fraccionada igual en 5 tomas. De peso realmente no subió de peso, se pesaba al ingreso, si mal no recuerdo, 55 kilos y se mantenía con el mismo peso hasta los 15 días que le vi. El paciente se fue al oriente y he recibido un par de llamadas de que tiene vómitos ocasionales en estos últimos 15 días. No lo he podido ver, es un paciente que no tiene seguro privado, no lo he podido ver todavía, pero pues hasta ahí podría decir, hasta lo que yo le vi, los 15 días siguientes de la cirugía, el paciente ya no tenía dolor, ya no vomitaba y toleraba la dieta blanda fraccionada en 5 tomas. Sé que ha presentado vómitos ocasionales la última semana. Pues procuraré tratar de verlo personalmente para poder emitir un criterio más cercano a la realidad cuando lo pueda ver. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Ya. Entonces, bueno, para seguir con la revisión bibliográfica, bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de la arteria mesentérica superior, también conocido como síndrome de Wilkie.
Este es una de las pocas causas de obstrucción del intestino delgado. Produce un atrapamiento de la tercera porción del duodeno entre la aorta y la arteria mesentérica superior, como vimos en las imágenes previas. La incidencia, bueno, varía según los reportes, según los estudios. Aproximadamente existe una incidencia del 0.013 a 0.03%. Es más frecuente en adultos jóvenes con una edad media de 38 años. Como tal, el diagnóstico representa un desafío y se lo ha visto que básicamente es un diagnóstico de exclusión. Aquí podemos ver en estas imágenes, bueno, unas gráficas en donde podemos ver cómo es el ángulo normal entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Se ve que tiene aquí en la anatomía normal, tiene unas zonas o almohadillas grasas que van a ayudar a que este ángulo no se estreche. Entonces, según algunas revisiones bibliográficas que encontré, se dice que el ángulo normal varía entre 28 grados hasta 65, pero también se lo puede considerar desde 25 grados. Estas tres estructuras, bueno, la arteria mesentérica superior, la aorta y también la vena renal, están básicamente rodeadas por este tipo de almohadillas que son las que nos ayudan a mantener este ángulo. Entonces, se dice por esto que la pérdida de peso súbita y la pérdida de la grasa retroperitoneal produce estos síntomas de obstrucción parcial o total. En nuestro caso, tenía el paciente un ángulo aortomesentérico de 47 grados. Como tal, para el diagnóstico, se considera que el ángulo aortomesentérico sea menor de 25 grados. Además, otro parámetro que es valorado es la distancia aortomesentérica, la cual normalmente debe ser mayor a 10 milímetros. Pero se ha visto que en unas series la consideran incluso más sensible, menor a 8 milímetros. Esta distancia, al ser menor de estos valores, va a producir la opresión del duodeno y va a producir todos estos síntomas obstructivos. Además, se ha visto que la posición en estos pacientes, el cambio de posición, va a producir incremento o disminución de la obstrucción. Por lo tanto, la posición supina va a hacer que este ángulo se estreche y que sea la obstrucción máxima. Por ello, los pacientes cuando adoptan una posición lateral izquierda o llevan sus rodillas hacia el pecho, les ayuda básicamente a disminuir la sintomatología. Como factores de riesgo tenemos, por ejemplo, el síndrome de Marfan, en donde hay una dilatación de la raíz aórtica que puede producir también uno de estos síntomas de obstrucción. Además, bueno, puede ser cualquier causa que produzca una pérdida de peso importante, como estados hipercatabólicos, enfermedades inflamatorias intestinales, también causas mecánicas como adherencias y problemas nutricionales o también desórdenes alimenticios. Por eso también se asocia con la anorexia nerviosa y la bulimia. Además, se lo puede encontrar, como ya mencionó el doctor Viteri previamente, posterior a la realización de una manga gástrica o una IED-RU. En cuanto a la clínica, los pacientes se presentan con síntomas de obstrucción intestinal, van a tener dolor abdominal epigástrico recurrente, van a tener saciedad precoz, plenitud postprandial, náusea, vómito, reflujo de ácido y también va a llevarles a un desbalance electrolítico. Los pacientes llegan a entrar como en un círculo vicioso, ya que esta sintomatología al existir el dolor abdominal, se ha visto que muchas veces cede posterior al vómito. Por lo tanto, los pacientes llegan a tener una aversión a la comida y esto les va a llevar a una mayor pérdida de peso y a una mayor o una disminución de estas almohadillas grasas, empeorando como tal el ángulo y la distancia ortomesentérica.
Bueno, dentro de los estudios, como decía el doctor Vallejo, se inician desde los estudios más iniciales, incluso con una radiografía, a ver si hay síntomas obstructivos. Pero se ha visto que el estudio de elección para empezar debería ser un estudio varitado como un tránsito intestinal, en donde podemos ver cómo avanza el contraste, si hay dilatación proximal, por ejemplo, a nivel gástrico o de la primera o segunda porción del duodeno, si hay reflujo del contraste contra el movimiento peristáltico, si hay un retraso en el vaciamiento de más de 4 a 6 horas en la región gastrodenal, o si, bueno, y aparte de esto, también este tipo de estudios al paciente se le puede hacer cambiar de posición y observar cómo el contraste pasa al posicionarlo en decúbito lateral izquierdo. Entonces, es un estudio más dinámico. También es importante la tomografía, en donde básicamente nos permite en el corte sagital calcular el ángulo aortomesentérico, que ya vimos que tiene que ser menor de 25 para tener el diagnóstico, o la distancia menor de 8 milímetros, que en otras series la reportan de 10 milímetros. En este se suele medir en el corte axial. También en algunas series que encontré hay datos que sugieren que el ángulo aortomesentérico no es una prueba completamente sensible para diagnosticar este síndrome y que aún debe considerarse como una causa potencial de estos síntomas obstructivos si encontramos una distancia aortomesentérica menor de estos 8 milímetros, a pesar de que el ángulo sea mayor de 25 grados, es lo que mencionaba el doctor Gordillo. Y por eso se tomó esta decisión en este caso. Aquí podemos ver estos estudios varitados en la primera imagen. Podemos ver cómo el contraste pasa y hay esta zona o este defecto vertical en donde ya hay ausencia de paso hacia el resto del duodeno, el contraste. El paciente está en decúbito supino. En esta otra imagen, al paciente se le coloca en decúbito prono y podemos ver cómo en esta zona el contraste llega a pasar ya a la región distal del duodeno. Aquí tenemos otra imagen de un estudio varitado en donde podemos ver el estómago distendido, el corte abrupto de la tercera porción del duodeno, por la falta de paso de contraste. Esta es una tomografía. Aquí podemos ver la aorta, el ángulo aortomesentérico amplio que permite el paso normal del duodeno. Y en estas imágenes vemos un ángulo aortomesentérico de menor calibre de 28 grados. En esta podemos ver la distancia aortomesentérica menor de 10 milímetros. Aquí tenemos otra tomografía. De igual manera podemos ver el ángulo aortomesentérico. Este es de 20 grados, produciendo obstrucción. Y en esta la distancia aortomesentérica es de 3 milímetros. La ectasia también, Sofi, que tienes, pues regresar un ratito. También tienes ectasia retrógrada del duodeno y del estómago, que está pasando también por ahí un poco. Está dilatado y eso es algo que, bueno, pues que en este caso en realidad no se veía. Entonces, en cuanto al manejo, en todos los estudios que revisé, mencionaban que el manejo inicialmente debe ser conservador. Debemos realizar una descompresión gástrica colocando una sonda nasogástrica. Debemos rehidratarle al paciente y reponer los electrolitos que va a estar perdiendo por los vómitos repetidos y también por la falta de tolerancia oral. El manejo nutricional va a ser manejado con múltiples comidas pequeñas, fraccionadas. Inicialmente puede ser de consistencia
asistencia líquida. Y si es que el paciente no puede tolerarlo, incluso se sugiere la colocación de un tubo nasoentérico pasado el punto de obstrucción. Aparte de esto, también se le sugiere al paciente que adopte diferentes posiciones que le ayude a disminuir la sintomatología, y esto por ende va a ayudar a que pase el alimento con mayor facilidad. Se ha visto que en varios estudios que el índice de masa corporal puede ser un predictor potencial de una falla del manejo conservador. No hay datos que sugieran cuánto peso debe ganarse para reconstituir estas almohadillas grasas o aliviar la sintomatología. Sin embargo, en varias revisiones mencionan que se debería tratar este manejo conservador con manejo nutricional al menos por unas 6 semanas. Por más de 6 semanas ya no se sugiere esto y se debe dar paso a un tratamiento quirúrgico. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, hay 3 técnicas diferentes. Una es el procedimiento de Strong, que es una división del ligamento de Treitz. Otra es la duodeno-yeyunostomía y la tercera la gastroyeyunostomía. Entonces, en cuanto al procedimiento de Strong, consiste en dividir esta parte del ligamento de Treitz totalmente y movilizar esta unión duodeno-yeyunal hacia la derecha. Entonces, básicamente, el duodeno va a quedar a la derecha de la arteria mesentérica superior. Pero se ha visto que esta técnica falla en hasta en un cuarto de los pacientes, entonces no es sugerida como primera opción. También tenemos una gastroyeyunostomía. Aquí podemos ver cómo está la anastomosis laterolateral entre el estómago y el yeyuno. Hay que subir el asa del yeyuno, realizar la anastomosis, y de esta manera se realizará el bypass de la zona obstruida. Las complicaciones de esta técnica es que pueden tener síndromes de asa ciega o ulceración péptica. Y bueno, la técnica que nosotros utilizamos, la duodeno-yeyunoanastomosis, es el procedimiento que tiene más evidencia en todos los reportes que revisé, y puede realizarse con técnica abierta o puede ser con técnica de mínima invasión de forma laparoscópica, e incluso ya se ha estado intentando de manera con un enfoque robótico. Bueno, aquí podemos ver, este es el procedimiento que nosotros realizamos. Este es el asa de omega que se realiza en nuestro paciente, pero también puede ser con una resección total y una movilización total del yeyuno. Posterior a la realización de estas técnicas, se sugiere en los estudios revisados que se realicen seguimiento con estudios de contraste 1 o 2 semanas después del procedimiento quirúrgico para demostrar la permeabilidad entérica y el vaciamiento normal del duodeno. Hay pocos resultados o pocos informes de los resultados a largo plazo en los pacientes con este síndrome. Por ello lleva este nombre de síndrome de Wilkie, porque Wilkie fue el médico que reportó la serie con mayores casos, con 75 pacientes. Desde entonces no se han reportado una serie con tantos casos. Entonces, en algunas de estas que revisamos, se hizo un seguimiento a 16 pacientes durante 7 años posteriores a la cirugía, en donde se evidenció que la pérdida de peso había sido corregida en esos pacientes, pero la sintomatología no cambió mayormente, a excepción de los vómitos, que eso sí fue resuelto. Entonces, se ha visto que es un síndrome que es de difícil manejo. Hay otra serie de 8 casos en las que los síntomas mejoraron, pero el peso de los pacientes no subió. Entonces, a pesar de que esta es la técnica de elección,
todavía es un síndrome que necesita ser estudiado mayormente. Al comparar, bueno, no existen tampoco estudios que comparen la técnica abierta versus la laparoscópica. Entonces, esta básicamente va a depender de la destreza del médico. Obviamente, la técnica laparoscópica, al ser menos invasiva, va a producir o va a conllevar menor morbilidad, menos tiempo de hospitalización, menos dolor, entonces debería ser la técnica preferida. Aquí podemos ver unas imágenes que son muy similares a la técnica que nosotros ocupamos. Aquí podemos ver la tercera porción del duodeno, la vena cava inferior, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Aquí como se está abriendo el peritoneo a nivel de la tercera porción del duodeno. En esta zona se está haciendo la disección y la movilización de la tercera porción del duodeno. Aquí ya se está haciendo la enterotomía, la colocación de la autosutura y el cierre posterior con PDS de la brecha o de la enterotomía. Eso sería todo. Gracias a todos los que participaron. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacer un comentario. Esta es una patología evidentemente de poca incidencia y creo que vale la pena pues hacer un seguimiento y completar ese tránsito porque me parece muy interesante que se pueda documentar bien el caso. Así es que, pues nada, hay que aprovechar esto. Felicitaciones por la decisión. Siempre se manifestó que estuvo difícil porque no había esa evidencia tan importante. Volver a comentar que hubiera sido ideal insistir en el tránsito y bueno, pues ojalá se pueda completar con el control, que sería muy interesante, Alberto. Yo creo que también quisiera manifestar que creo que la lección más importante del caso es profundizar el estudio, ¿no? Llegar a este diagnóstico que a pesar de ser muy infrecuente, pues se lo pudo realizar. Pese a que es de difícil manejo y los resultados no son tan alentadores, pues la lección sería esa, ¿no? Llegar a este tipo de diagnósticos que a veces se nos pasa. Yo quisiera hacer una pregunta, doctores que hacen bariátrica. Aquí en la presentación de Sofía nos dice mucho y nos habla mucho de la disminución de la almohadilla y la baja de peso brusca. ¿Qué tanto se está viendo o ha aumentado la incidencia por la manga gástrica y la cirugía de baja de peso brusca? Me queda una inquietud. O sea, está descrito el riesgo, pero creo que la incidencia es muy baja. No sé si hay estudios de síndrome de Wilkins, cirugía bariátrica, pero creo que el mayor riesgo es cuando son demasiado agresivos, tal vez con la indicación quirúrgica o hacen un bypass muy largo. En la manga, como la baja es un poco más progresiva, creo que no se ve mucho, pero tal vez hay cirujanos que hacen hacen el bypass muy largo, muy abajo, y tal vez hay pacientes que sí terminan con este problema. El problema es que en los bypass gástricos, claro, hay también los otros problemas que pueden dar náusea, vómito, molestias, que es una úlcera de la anastomosis, algún problema funcional del mismo bypass, que tal vez se confunden o tal vez no investigan bien y tal vez muchas veces son este tipo de síndrome. Pero no estoy seguro si hay algún reporte Pero de pero ninguno de ustedes ha visto ningún caso de estos en todo el tiempo que están haciendo bariátrica. o sea, de los que han hecho, o sea, ni siquiera han presentado casos así. O sea, como algún reporte de algún caso de síndrome de Wilkie en pacientes bariátricos. No he escuchado. Alberto. Él creo que ya salió.
Pero habría, o sea, sería bueno investigar, ¿no? Sí. Sería bueno de Bueno, investigar en la bibliografía, ver si se menciona esto. bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya no hay mucho más que hablar. Gracias por la presentación, muy buena. Realmente creo que el diagnóstico es lo más interesante aquí y el proceso de tratamiento se ve que con el tiempo lo dirá, pero realmente el diagnóstico y la decisión es lo más importante, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quiere opinar. Yo solo quería agradecerles a todas las personas que participaron por ayudarme a armar el caso. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Ya, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. A los que están con COVID, Buenas que se noches. cuiden. Mm.